los derechos procesales sin perjuicio de avanzar en algunas cuestiones que he visto que está en otra parte del programa y a tomar en cuenta el artículo 17 que habíamos comenzado a desarrollar con presunción de inocencia y otro. Vamos a terminar eso y ustedes se van a dar cuenta de que, por ejemplo, derecho a la indemnización está en otro capítulo y también voy a vincular el desarrollo de las garantías que corresponde al proceso penal con otra cuestión que podríamos investigación penal, que se vincula, por ejemplo, a algo que aparece en el capítulo de la, de la privacidad y otro. Bueno, voy a seguir puntualmente el artículo 17. Recuerdan que nosotros indicamos cuál era el contenido de la presunción de inocencia, porque es para mí, una primera garantía que aparece en el artículo 17. Garantía. Nosotros distinguíamos derecho de garantía diciendo de que los derechos son disponibles y se destinan al ciudadano. Sin embargo, las garantías son indisponibles y su destinatario es el Estado. Es decir, el Estado no puede disponer de eso. El Estado tiene que cumplir con las garantías. Entonces, decíamos que la presunción de inocencia es una garantía, porque el Estado es el que tiene que tratar como inocente a una persona durante todo el desarrollo del proceso. Y decíamos cuál es el significado, cuál es el contenido de la presunción de inocencia. Independientemente de otras consideraciones, fundamentalmente alguien dirá, asegura la igualdad, porque no es igual una persona como el Ministerio Público, que tiene todo un aparato, tiene infraestructura, tiene disponible peritos, etcétera, técnicos, mientras que el procesado está en la cárcel, ¿verdad? Entonces no es igual el proceso si vamos a hacer esa comparación. Por eso es que se le trata como un mecanismo para preservar esa igualdad, se le tiene que tratar como inocente. Y por lo tanto el que tiene que destruir ese estado de inocencia es el acusador. Y es también un mecanismo para preservar del prejuicio que puede tener el juez, porque el juez tiene ante sí generalmente a un procesado que ya está 2 meses o 3 meses o más en la cárcel en un estado totalmente deplorable. Entonces, generalmente hay prejuicio. Por eso es la importancia de esa presunción de inocencia. Y alguien decía, ¿y de dónde es lo que surge esa presunción de inocencia? Y de la bondad humana, ¿verdad? Como en el derecho civil está esa presunción de la buena fe. Así también nosotros en derecho penal partimos de la bondad humana para tratarle como inocente a una persona sometida al proceso penal. Y su contenido ya habíamos indicado 4. Primero, es una regla de trato. Segundo, es una regla de valoración probatoria. Es una regla de carga probatoria y es también una regla para tipificar los hechos punibles. Porque a veces se tipifican como hecho punible una simple presunción de culpabilidad. Mi ejemplo era en el caso del nepotismo, en donde se partía de una presunción de culpabilidad. Y eso atenta contra la presunción de inocencia. Ahora, el segundo punto del 17.2 dice que se le juzgue en un juicio público. El juicio público tiene 2 facetas. El juicio público, 2 facetas. Uno, que es lo que podríamos denominar juicio público interno, que se vincula al procesado y a su defensor. Esa faceta interna de la publicidad del juicio, eso no se puede afectar.
no se puede prohibir interferir. Claro, puede ser que se le incomunique al procesado brevemente por razones de investigación, pero cuando ya está dentro del proceso, en la etapa inicial se puede justificar, porque ahí hay que hacer allanamiento en varios lugares, etc. Pero después ya tiene que ser un proceso de libre comunicación entre el defensor y el procesado. Y voy a recordar algo anecdótico. Un magistrado, diríamos, muy publicitado de España, ustedes recuerdan, un magistrado extremadamente publicitado por las decisiones que tomó en el caso Pinochet, etc. Él perdió el cargo porque admitió la grabación de la conversación entre el procesado y su defensor. Es el juez. ¿Alguien recuerda? Hace poco estuvo por aquí, inclusive. Bueno, piensen, el magistrado que tiene mayor visibilidad, tenía mayor visibilidad en España en su momento, el que decretó la detención de Pinochet, etc. Bueno, entonces, esa publicidad interna, eso no se puede interferir. Sin embargo, porque esa publicidad interna es para facilitar el ejercicio del derecho a la defensa. Sin embargo, la publicidad externa es el juicio público de cara a la ciudadanía, pueda controlar la actuación de los magistrados. Ese sí puede ser objeto de restricción para salvaguardar generalmente otros derechos. Por ejemplo, cuando involucra a niños, cuando puede afectar intimidad de la gente, etc. Y eso está luego previsto en el Código Procesal Penal. ¿En qué caso el juez puede disponer la limitación de la publicidad? Es importante, y recuerdo un caso en la Argentina. Ustedes seguramente escucharon el caso periodista Cabeza. Ese caso, el primer juicio se anuló porque se televisaba el juicio y se dieron cuenta con el video de que el magistrado, uno de los magistrados, recibió un papelito que eventualmente era una sugerencia de afuera. Entonces, esa sola situación permitió la nulidad del juicio, para que vean cómo la publicidad externa puede ser una cuestión importante para el control de la actuación de los magistrados. Y alguien decía ahí en la Revolución Francesa, decía, pueden darme cualquier juez, inclusive un enemigo, con tal de que haga el juicio de cara a la ciudadanía. Eso refleja la importancia de la publicidad. El juicio público, en sus dos aspectos. Uno, no se puede limitar, el interno. El externo sí, en función a otros intereses, puede ser objeto de limitación. El tercero se refiere a que no se le condene sin juicio previo, fundado en una ley anterior al hecho del proceso, ni que se le juzgue por tribunales especiales. Garantías. Primero, la garantía del juicio previo. ¿Qué significa esta garantía del juicio previo? Y que el Estado está obligado a hacer un juicio que se tiene que tramitar conforme a las reglas que el propio Estado establece. En nuestro proceso penal hay tres etapas, ¿verdad? Fundamentalmente. Etapa de investigación, preparatoria, la etapa preparatoria, la intermedia, que tiene que ser la etapa de control de la acusación, y que también puede ahí terminar con alguna salida dentro del proceso,
y también fundamental la etapa del conforme a las reglas que el propio Estado establece y en donde, por supuesto que hay que probar la acusación. Y esto es importante porque a veces en la práctica ocurre que el detenido está diciendo, bueno, yo fui el responsable. Recuerdo el caso de un conocido en el ámbito deportivo, este señor Trote, que cuando se le tomó, se le detuvo, dijo, bueno, yo fui el responsable. Y eso no es suficiente para el Estado. El Estado está obligado a hacer un juicio conforme a las reglas del procedimiento. Porque es posible que este señor esté queriendo también encubrir a otra persona. Entonces, el Estado tiene que investigar y descubrir, conforme con las reglas probatorias, conforme con las pruebas incorporadas, que efectivamente este señor es el responsable del hecho. Y después ya está una serie de elementos que indica nuestra ley procesal, cómo debe ser nuestro juicio previo, que debe ser un juicio, como dije, público, que debe ser contradictorio, acusatorio, etcétera. Está ya en la ley, en el Código Procesal Penal, los requisitos de ese juicio previo. Y posteriormente decíamos que también el juicio previo implica la obtención de una sentencia fundada en los hechos probados, y en la norma aplicable al caso concreto. Por lo tanto, el juicio previo implica la realización de un proceso conforme a las reglas que establece el propio Estado, en donde tiene que seguir un itinerario fijado por la ley, con las características que indica la ley, y además tiene que haber una sentencia que tiene ciertas condiciones, que es una sentencia fundada en los hechos que se probaron y en la normativa aplicable a ese caso concreto. El juicio previo implica eso. Y a veces, por ejemplo, se violan ciertas reglas del juicio. Por ejemplo, no hay, si no hay acusación, este es un proceso acusatorio. Si no hay acusación, tiene que haber una solución favorable al procesado, ¿verdad? No hay control de prueba, entonces eso puede ser objeto de nulidad. Es decir, hay que seguir las reglas establecidas por el propio Estado en el proceso de investigación penal y, por supuesto, en la sentencia condenatoria eventualmente. Ahora, ese es un juicio previo que implica dos cuestiones. Una cuestión que es el conjunto o secuencia de actos que hay que seguir y que el resultado de ese conjunto de actos que se materializa en la sentencia tenga una cierta característica. Dos cuestiones, hecho y derecho, ¿verdad? Eso implica juicio previo. Y después dice que no se le condene. ¿Por qué? Que no sea una ley previa, ¿verdad? Al hecho del proceso. Eso es simplemente la garantía de la legalidad penal. ¿Qué supone eso? Que la conducta, en términos simples, que la conducta por la que se le procesa y eventualmente se le sanciona, tiene que ser una conducta que describe previamente la ley. Si la conducta, por más inmoral, por más escandalosa que pudiera ser, si no está tipificada como hecho punible, no puede haber sanción. No puede haber. Pero eso es muy simple.
lo más importante del principio de legalidad es que esa ley penal tiene que tener ciertas características. Primero, es una ley previa, ¿verdad? Claro, por un principio de seguridad, para que el ciudadano sepa que es su prohibida y permitida y qué consecuencias puede tener, previa. Pero la ley también tiene que ser cierta, la ley penal tiene que tener ciertas características. Tiene que tener certeza. ¿Qué significa eso? Que la ley penal no es propio de una ley, no es característica de una ley penal que se utilice en términos, diríamos, vagos, ambiguos, que generaría interpretación por parte del aplicador. La norma penal tiene que ser exacta. La conducta prohibida se tiene que describir exactamente. Por ahí sí se utiliza, por ejemplo, términos, diríamos, indeterminados. ¿Qué va a pasar? ¿Y quién va a interpretar? ¿Quién le va a dar contenido, sentido? El juzgador, el juez. Con lo cual se está dejando al arbitrio del juez la condena o no. Y es eso lo que se pretende evitar con la legalidad penal. Se pretende certeza para evitar el abuso del poder. Y ustedes van a encontrar en nuestra legislación una cantidad de disposiciones penales que tiene ese defecto. El efecto de constituirse en una cláusula indeterminada para no calificar de vago o ambiguo. Diría yo simplemente una norma indeterminada. ¿Por qué? Porque el contenido de la norma no ofrece la certeza necesaria. Es decir, ¿qué tiene que hacer el juzgador? Tiene que necesariamente llenar, darle sentido. Yo recuerdo ahora un caso que aparece en la norma sancionadora, a mi gusto es una norma sancionadora, la ley del jurado, que tipifica, establece como causal de enjuiciamiento de un fiscal, por ejemplo, dice, el que teniendo elemento suficiente no acusare. Ese término suficiente no es propio de la ley penal. ¿Por qué? Porque la expresión suficiencia o no suficiencia es un problema de graduación. ¿Quién va a determinar cuándo es suficiente y cuándo no es suficiente? El juez. ¿Y con qué criterio? Se dan cuenta cómo, si se utiliza expresiones de esa naturaleza, cómo queda al arbitrio del juez determinar si la conducta es penal, es prohibida o no. Y es eso lo que se pretende evitar, con el principio de legalidad y con la característica que debe tener una ley penal. Evitar abuso del poder, porque está en juego la libertad. Por eso es que la ley penal tiene que ser una ley estricta. ¿Mm? Tiene que tener la conducta prohibida, se tiene que describir exactamente para no permitir interpretación. Porque si entramos en el campo de la interpretación, puede haber problemas. Para uno es suficiente, para otro no es suficiente. Esa es la situación. Por eso el principio de legalidad es muy importante. No solamente implica ausencia de ley, puede haber ley, pero esa ley tiene defecto, un defecto que favorece la arbitrariedad. Y eso no es propio de una ley penal. Cualquier otra ley puede ser, pero no una ley penal, porque la ley penal tiene que tener cierta característica. Por eso ustedes van a ver pues, en derecho penal, ley previa, cierta, etcétera, etcétera, ¿verdad?
Bueno, la otra cuestión que aparece acá, que dice que no sea objeto de juzgamiento por tribunales especiales. Ese es el principio del juez natural. ¿Quién es el juez natural? El juez que está predeterminado anticipadamente al hecho que motiva el proceso. Y es lo contrario al juez especial, al juez que es designado con posterioridad al hecho. Claro, porque entonces el juez ya sabe de antemano cuál es el hecho y va a juzgar esa situación. En definitiva, esta es una cuestión histórica. El juez natural es una cuestión histórica y además pretende evitar esa inseguridad para el procesado. El procesado hoy día, si comete un hecho punible hoy en un lugar determinado, ya sabe que va a ser el juez competente de ese lugar el que le va a atender, el juez penal de garantía. Si por ahí se inhibe el juez, ya también sabe, la ley ya predetermina quién va a ser su reemplazante. Es el concepto del juez natural. No debe haber, como dije, posibilidad de que haya jueces especiales para entender en un proceso penal determinado. Claro que después esto puede afectar, recuerdo así un caso en donde, por ejemplo, fue una cuestión así simple, el juez que lo reemplaza, ¿verdad? El juez que lo reemplaza a la jueza titular toma una decisión posterior a que la jueza reemplazada ya volvió. Entonces genera un problema, afecta, ¿no?, el juez natural, ¿verdad? Y si, por ejemplo, el propio procesado no reclama, porque estas garantías están a favor del procesado. Entonces hay una regla de interpretación que ustedes van a encontrar ahí en el Código Procesal Penal. Pero también puede generar problemas en la práctica. 3, 4, ¿verdad? 4. Que no se le juzgue más de una vez por el mismo hecho. ¿Cómo se llama esta garantía? Prohibición de la doble persecución o prohibición de doble juzgamiento. Y a ustedes que les gusta tanto el latín, van a decir non bis in idem o net bis in idem. La prohibición de doble juzgamiento. Tengo que partir acá de que existe en definitiva dos modelos de comprensión de esta garantía. Por una parte, lo que establece la Constitución. Dice que nadie podrá ser juzgado dos veces por un mismo hecho. La prohibición de doble juzgamiento. Pero si ustedes leen el Código Procesal Penal, en el artículo 8, si mal no recuerdo, establece la prohibición de doble procesamiento. Por lo tanto, son cuestiones diferentes. Yo hago hincapié en esto para que ustedes no digan de no, pero el doctor Ramírez dijo tal cosa, que solamente está prohibido el doble juzgamiento. Quizá ustedes no puedan percibir todavía la importancia de esta distinción. Veamos. Vamos a suponer proceso penal, ¿verdad?, que prohíbe el doble procesamiento. Entonces es procesado una vez y obtuvo una salida. Obtuvo una salida así porque hubo una especie de conciliación
hubo, por ejemplo, una salida procesal. Por suerte ustedes no dieron todavía derecho procesal penal. Entonces esa salida antes de la sentencia no se preocupan todavía. Pero hay salida previa a la sentencia. Puede haber extinción, ¿verdad? Puede haber extinción. ¿Por qué? Porque era un delito contra el patrimonio y llegaron a una conciliación. Le pagó y entonces puede haber extinción de la acción. Siguiendo el artículo 8, no puede haber más proceso penal con respecto a eso. Por más de que no haya habido juzgamiento de la conducta, porque llegó a una extinción. Hasta ahí, esa es la importancia de la prohibición del doble procesamiento, que es un modelo de comprensión de la figura que estamos analizando. Pero la Constitución hace referencia a la prohibición del doble juzgamiento. Es decir, juzgamiento implica que hubo un juicio sobre la conducta y el juez dijo absolver o condenar. Ahí sí hubo juzgamiento. Y esto es importante porque generalmente es muy difícil que exista un proceso penal y luego otro proceso penal. Muy difícil. No se da eso. Pero sí puede darse en lo que yo podría denominar la prohibición de la doble persecución externa. ¿Qué significa esto? Que hay alguna figura, algunas descripciones de conductas prohibidas que, por ejemplo, es un hecho punible penal, ¿verdad? Como el robo, supongamos, y también es una falta administrativa que puede cometer un funcionario, ¿verdad? Entonces ahí no la primera pregunta que le lanzo a ustedes y después yo voy a emitir mi opinión. ¿Es posible? Pregunto, ¿es posible perseguir administrativamente a un funcionario, por ejemplo, condenarlo a una multa de 30 días de multa, de 30 días de salario multa, o inclusive de destitución, y por un hecho de robo puede ser, y posteriormente remitir a fiscalía para que prosiga el proceso por hecho punible contra el patrimonio que es el robo? Es una pregunta que lanzo ahora mismo y espero oferta. ¿Es posible perseguir? Y vean que en este caso puede haber persecución dos veces. Uno en sede administrativa que ya concluyó y otro en sede penal. Vamos a ver un poco. ¿Quién dice? ¿Es o no factible? Doctor, ¿Quién? Sí. yo creo que sí es factible. ¿Y Bueno, por qué? sí, ¿por qué? Bueno, y porque creo que son dos procesos distintos, aunque la ley dice que no puedes. El doble juzgamiento, yo creo que en este caso, son cosas totalmente distintas. Porque una sanción administrativa y el otro una sanción de penal. Bueno, por eso vamos a partir de la Constitución. Acá hay una distinción en el artículo 17.4. ¿Qué dice? Que que no se le juzgue más de una vez por el mismo hecho.
Se le juzgó administrativamente. ¿En dónde? Administrativamente, ¿por qué? ¿Cuál era el hecho? Haber sustraído, haberse apoderado una suma de dinero de la caja de tal fecha, de tal hora y habiéndose llevado 10 millones de guaraníes. El hecho ocurrió el domingo 18 de octubre, tal hora. ¿Mm? Ese es otra vez. Sí. Con respecto a eso, yo creo que se abre una investigación y queda supeditada a la resulta judicial directamente. Y una vez que termine la resulta judicial, ahí se toma la determinación si esa persona debe ser echada o no. Y bueno, ahí es otra cosa. Vean que entonces no hay dos juzgamientos, ¿verdad? Sí, No así hay. mismo. Entonces, lo que dice el compañero está en el artículo 79 de la Ley de la Función Pública, la Ley 1626, que dice, si el juez del sumario se percata que el hecho constituye también un hecho punible penal, entonces suspende el sumario. Suspende el sumario y remite los antecedentes a la justicia penal, a la espera de si hay o no, si comprueba o no la existencia del hecho punible. Y si comprueba el hecho punible, está condenado. Y la condena ya es causal de destitución, según la ley. Pero interesante lo que plantea el compañero. Pero yo, además de lo que dije del 17.4, quiero también indicar, si alguien puede leer el acápite, la parte inicial del 17. Porque a veces dicen, no, acá es administrativa y acá es penal. Son dos ámbitos. ¿Mm? Y acá se defiende, en lo penal se defiende bienes jurídicos y ahí solamente la disciplina, que puede tener razón. Y de hecho en los precedentes judiciales no se respeta la prohibición de del doble juzgamiento cuando se trata de sede penal, sede administrativa. Ustedes van a encontrar muy poco precedente que respeta la prohibición de la doble persecución. Pero yo le invito a que lean el 17, independientemente de lo que dice, estos precedentes, que dicen, no, que este es un ámbito tal, este otro ámbito. El 17, Bruno tiene ahí, 17 de la Constitución. Escucho. El proceso penal o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a. Vean, en el proceso penal o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción. ¿Verdad? Pena o sanción. No indemnización. ¿Mm? Porque eso es resarcimiento económico, es otra cosa. ¿Verdad? Pena o sanción. Vean, siempre me preguntan, ¿y cómo si después hay un proceso civil? Y en el proceso civil no se analiza la conducta de la persona, generalmente. Yo estoy durmiendo en mi casa, presté mi vehículo a mi amigo, se fue y chocó y después yo iba a pagar. ¿Verdad? O porque mi perro salió y le accidentó al vecino. Yo no hice nada, no hay conducta mía, lo que hay es una negligencia, todo lo que ustedes quieran. Pero no hay conducta mía, no se analiza mi conducta. Bueno, pero yo parto siempre del artículo 17 de la CAPI. Dice, en el proceso penal o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción. En el sumario administrativo, la destitución es una sanción. ¿Sí o no? Pero acá también es importante una cuestión.
volviendo al planteamiento inicial. Vamos a suponer, y ustedes me van a responder, para demostrarles nomás lo interesante que es el derecho, con los problemas que pueden generar. Por eso no hay que ser soberbio, siempre hay que estar abierto para la discusión, también para compartir opiniones. Nadie puede manejar, pero diríamos, con la precisión que algunos dicen que tiene. Un planteamiento, un caso, se le hace un proceso a una funcionaria, por supuesto, hecho de coima. Y bueno, primero se hace el proceso administrativo, se remite al juicio penal, se remite al proceso penal, como dice el artículo 79. ¿En qué terminó el proceso penal? Extinción. Se extingue. Entonces, la autoridad administrativa continúa el sumario y en el sumario le destituye. En ese caso, ¿hay o no hay afectación de la prohibición del doble juzgamiento? Eso responden ustedes. ¿Quién se ofrece? Ahí que... ¿Podría repetir la pregunta, doctor? ¿Cómo? ¿Podría repetir la pregunta? Bueno, hecho de coima en una institución pública. Se remite, como es un hecho punible penal, se remite a fiscalía. Termina el proceso con una extinción de la acción. Entonces, la autoridad reinicia, continúa el sumario administrativo y en el sumario administrativo le destituye. En ese caso, ¿hay o no afectación de la prohibición del doble juzgamiento? Ese es un caso que vamos a presentar en el examen, entonces. Yo creo que se juzgó 2 veces, doctor, pero como en la fiscalía no le encontraron Pero ahí no hubo juzgamiento. El proceso penal no llegó a sentencia. Terminó por una cuestión procesal. No hubo juzgamiento de la conducta. Entonces, desde el punto de vista de la Constitución, no hubo juzgamiento en el proceso penal. Bien, por eso le decía, hay dos formas de explicar esta institución. Claro que en el proceso penal eso sería inadmisible. No podría, una vez que se extinguió, volver a iniciarlo en un proceso penal porque el artículo 8 sí prohíbe el Código Procesal Penal. Porque ahí lo que se prohíbe es efectivamente el doble procedimiento. ¿Se entiende? Pero si en otro ámbito no hay doble juzgamiento, que es lo que establece la Constitución. Vean cómo puede generar problemas de orden práctico de esto. Y le digo más, porque nosotros estamos, y ustedes, en el control de convencionalidad, etc. Porque la convención establece una serie de derechos y garantías para todo procesado. El control de convencionalidad significa, según un precedente de la Corte Interamericana, Almonacid Arellano, a partir de ese precedente, decía, el control de convencionalidad implica no solamente aplicar la convención, sino también los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y decía también
que no importa lo que dice la Constitución interna del país, porque la convención es un compromiso del Estado Nacional con la comunidad internacional. Por eso es muy importante esta cuestión de la convención. Le voy a citar algunos casos, dos simplemente. Primero, de que en el proceso de sumario administrativo o proceso sancionador siempre se tiene que respetar los de tanto penal. Es decir, que lo que se consagra para lo penal también. Eso dice Ricardo Baena contra Panamá. Contra Panamá. De que todo proceso sancionador, sea penal administrativo, se tiene que respetar las reglas del debido proceso. Y con respecto al doble juzgamiento, María Elena Loaiza Tamayo versus Perú. En el caso que estoy mencionando, ¿qué ocurrió? En un proceso penal militar, ¿verdad? Se le a María Elena Loaiza Tamayo por un delito de terrorismo. Después se le procesa nuevamente. Inclusive en ese primer proceso en la justicia penal militar se le sobreseyó. Después se le procesa en la justicia ordinaria, en la justicia penal común, bajo la denominación de atentado contra la seguridad interna del Estado peruano, ¿verdad? Pero ¿cuáles eran los hechos? Igual, porque esta señora era integrante de Sendero Luminoso. Entonces era igual, los mismos hechos que fueron objeto de juzgamiento en sede penal militar con denominación de acto de terrorismo y los mismos hechos en sede penal, diríamos civil o común, los mismos hechos pero con otra calificación jurídica, Y la Corte Interamericana en esa cuestión dijo, no importa la denominación jurídica, lo que importa es el hecho. Y está comprobado que los hechos que fueron objeto de investigación en sede penal militar y los hechos que también fueron objeto de juzgamiento en sede penal común son los mismos. Vean. Por lo tanto, lo importante es el hecho. Y ustedes van a escuchar en las discusiones así, para que exista doble juzgamiento tiene que concurrir 3 requisitos. Identidad de hecho o conducta e identidad de pretensión. Yo voy a traducir así. Me parece mejor, porque a ustedes le van a decir en latín. Y yo no entiendo lo del latín, nunca lo uso. Me cuesta, yo no uso en mis resoluciones eso, aquo, aquen, todo eso. ¿Por qué? ¿Para qué? Si tiene su traducción en español y el lenguaje oficial es el español. Entonces yo digo simplemente, el mismo sujeto, la misma conducta, como dice la Corte Interamericana, no importa la calificación, y la misma pretensión. La pretensión es sancionar la conducta, no es resarcir daño, sancionar. Por eso es importante. Lo que dice la literatura mayoritaria dice objeto, causa y no sé qué más. Yo digo identidad de sujeto, hecho o conducta y pretensión. Esos son los 3 elementos que deben concurrir. Bueno, avancemos un poco más, porque esto está más que interesante. Claro, la excepción al doble juzgamiento está en la propia Constitución, que es el proceso de revisión.
proceso de revisión favorable al condenado. Doctor, yo tengo una consulta. Sí, escucho. Adriana Cantero soy. Va acorde con el artículo 17 de la Constitución Nacional que estamos estudiando ahora. Y tendríamos que leer la ley, Porque ¿verdad? habla de cohecho pasivo y agravado, soborno, solo porque, como diste el ejemplo de la función pública, nomás estaba, o sea, pregunto eso. No, yo dije un ejemplo de atentado, diríamos, afectación de la presunción de inocencia, decía, cuando se tipifican conductas que parten de la culpabilidad, presunción de culpabilidad. Porque decíamos, el hecho de que, por ejemplo, el titular de la defensa pública o de la titular de la defensa pública designa a su hijo, ¿verdad? Ya es nepotismo. Y pregunto, ¿y si ganó el concurso? Porque según la ley, el ingreso de la función pública es por concurso, ¿verdad? Entonces, lo que estoy significando ahí es que se parte de una presunción de designación irregular. Por eso. Pero siempre hay que ver cuál es el mandato, cuál es la conducta que se describe para poder evaluar si responde al principio de estricta legalidad o no. ¿Verdad? Sí, doctor, gracias. Porque a veces sí, por ejemplo, decimos robo agravado. Siempre hay un elemento que hace que sea un poco más, la sanción sea un poco más fuerte, ¿verdad? Siempre hay que ver qué es lo que dice la normativa. Y a partir de ahí, evaluar en su constitucionalidad. Porque hay normas penales que constituyen, que violan. Hay un caso, cito, un artículo que prohíbe, por ejemplo, conducir sin licencia, ya es un hecho punible, ¿verdad? Y pregunto, ¿eso no lesiona? Ustedes ya saben, derecho penal, lesividad. El artículo creo que 33 o 34 es lesividad. Creo que en una clase ya expliqué eso. La conducta para que sea sancionada tiene que atentar contra el orden público o causar, ¿verdad?, daño a terceras personas. Tiene que causar lesión a terceras personas. Y pregunto, si yo me voy conduciendo sin tener licencia, ¿eso causa algún perjuicio al orden público? ¿Causa daño a tercera persona? Alguien ahí, Bruno, tiene 34, me parece que el 34. El 33, doctor. 33. Bueno, lea. La conducta de las personas, en tanto no afecte al orden público establecido en la ley o a los derechos de terceros, está exenta de la autoridad pública. Ahí está. No es conmigo el tema, es con la Constitución. Pero ustedes me dice un alumno, ¿y cómo si la vida está en peligro la vida? Y le digo, ¿por qué me tienen que multar si yo no uso cinturón de seguridad? Y porque le está protegiendo su vida. Y le digo, pues entonces, si yo soy hipertenso, el Estado tiene que estar en casa cada vez que voy a comer para que no consuma sal. O cada vez que voy a tomar café con leche para que no ponga azúcar. ¿Mm? Vean cómo. Pero mi conducta de no usar cinturón, ¿a quién le afecta? A mí puede ser, ¿verdad? Pero a tercera persona, ni el orden público. Bueno, por eso siempre hay que ver primero el mandato y ver después analizar su constitucionalidad. Y lo más importante es la Constitución. No importa lo que diga la ley.
porque así dice el 137. Bueno, avanza un poco más, porque ahí Lorena ya me mira todo mal, ya no da gusto, dice. Pero bueno. Bueno, ¿en qué caso entonces? ¿En qué caso entonces hay excepción? La propia Constitución establece proceso de revisión, recurso de revisión, en donde la sentencia penal se puede modificar en las condiciones que establece la ley, el Código Procesal Penal establece el recurso de revisión. En cualquier momento, ahí no hay fecha para interponer, pero están las condiciones. Bueno, el defensor también puede interponer, ¿verdad? Defensor público. Bueno, enseguida vamos a llegar. Quinto, acá viene, que se defienda por sí misma, o sea, asistida por defensores de su elección. Y complemento ya con el sexto, para que Lorena no se enoje. Que el Estado le provea de un defensor gratuito en caso de no disponer de medios económicos para solventarlo. Hay tres. Yo generalmente hay autores que incorporan esto como parte del derecho a la defensa. Pero como para mí el derecho a la defensa está en el 16 y esto está en el 17, 5 y 6, yo digo técnico, derecho a la asistencia técnica. Y vean ustedes que hay tres modalidades de asistencia técnica. Primero, la autodefensa, ¿verdad? No, yo no necesito de un abogado, primero porque es caro, otro, segundo porque son mentirosos, y tercero porque no saben lo nada. Entonces yo me voy a defender. Y ahí está, la Constitución me ampara. 17.5. Pero después el código le va a decir, sí señor, usted se va a defender, pero si es que es abogado. Entonces ustedes me van a preguntar, ¿y cómo si la Constitución dice que sea asistir, que pueda defenderse por sí? ¿Por qué la ley tiene que exigirle la condición de abogado? ¿Vulnera o no ese derecho constitucional? Vean cómo la ley limita, en este caso, el ejercicio del derecho. Pero para asegurar otras garantías. El debido proceso. Recuerden ustedes que el proceso es una confrontación técnica. Por eso tiene que ser abogado. Tiene que ser abogado. Porque es un proceso técnico. Por eso le dice, sí, usted puede defenderse por sí, a condición de que sea abogado. Eso le dice la ley. Pero si no tiene la condición técnica, no le vamos a admitir, le vamos a poner un abogado a su lado. ¿Por qué? Porque el Estado está obligado a un proceso previo, a un proceso técnico previo. Pero no le va a perjudicar, le va a orientar. Doctora Lorena. Micrófono. Hice un gesto nomás con la mano. Estoy escuchando atentamente, ministro. No, ya no le gusta más, porque enseguida voy a entrar en la defensa pública. Entonces. Bueno, está bien. Entonces, primera cuestión, vean cómo la normativa puede generar también problemas. Porque hay médicos competentes, hay médicos que conocen mucho, hay ingenieros que puede decir, yo también tengo formación profesional, etc. Pero por eso la ley limita. Que en definitiva es un límite que favorece. Pero fundamentalmente está en
razón de esa obligación que tiene el Estado de preservar el debido proceso. Ese debate técnico. Y después, pero fundamentalmente puede ser de su abogado de su preferencia. El abogado preferente, segunda cuestión. Y acá hay un problema práctico. ¿Qué pasa si el abogado de su preferencia tiene una causal de inhibición con el juez? Es contrario del juez, siempre luego se pelean, bueno, o tienen intereses contrapuestos, siempre el juez se inhibió. Entonces, puede decir, por una parte se dice, este le nombra luego a este abogado para apartar al juez natural. Entonces, ¿cuál es la postura que la ley adopta para dirimir este conflicto? La ley dice dos situaciones. Si es en el primer acto del procedimiento que se presenta al juez que tiene conflicto, al abogado que tiene conflicto con el juez, entonces el juez tiene que apartarse. Pero si es en el primer acto, primera intervención, por ejemplo, para la indagatoria, para el 242, etcétera. 242 del Código Procesal Penal, que es cuando uno está iniciando el proceso y se le va a escuchar sobre medidas cautelares. Bueno, entonces, si esto hay que respetar el abogado preferente, tiene que quedar él y el juez tiene que apartarse. Esa es la solución que da la ley como para responder a este conflicto que puede darse entre la Constitución y esa situación fáctica. Después, pero si se presenta en medio del proceso, entonces ya el juez le tiene que cancelar. Porque se parte del supuesto, porque el derecho pues es ficción. Siempre partimos del supuesto, decir, de ficciones. Por ejemplo, dice, vamos a votar recién a los 18 años. ¿Y por qué no de los 15? Si se pueden casar de no sé qué año, ¿verdad? Es peor casarse que votar, pero ya te admite la ley. Pero no podés votar todavía. Y ya tiene marido, ¿verdad? Pero son ficciones. Y así también, en este caso, no, acá se parte del supuesto que usted está queriendo apartar al juez natural. Está queriendo apartar al juez natural. Esa es la cuestión. Entonces, se le quita al abogado designado supuestamente porque es abogado de preferencia. Esa es la solución que da la ley. Y peor aún, después, recuerdan el tercer caso. Si no tiene dinero para solventar, entonces el Estado le va a proveer un defensor gratuito. Ahí es donde entra la función de la defensa pública. Y claro, la mayoría de los procesados penales, no tanto ahora porque están la gente del crimen organizado, pero después el resto no tienen. Y por eso es que gran parte gran parte de la población carcelaria tiene la asistencia de la defensa pública. Pero una muy buena parte, ¿verdad? Ahora, no solamente, y eso va a corroborar Lorena, no solamente se le provee un defensor gratuito a aquel que no tiene la solvencia patrimonial para pagar, sino también a aquel que no quiere designar a nadie, ¿verdad? No, yo no voy a designar. Se le intima, no designa. Vean, ¿por qué el Estado le va a imponer? Esa es la pregunta.
¿Por qué el Estado le va a imponer a uno un defensor? Y por lo que decíamos, dos cuestiones. Primero, el debido proceso, el juicio previo. El Estado está obligado a garantizar un juicio previo. Entonces, ese juicio previo implica un debate técnico. Entonces, el Estado le tiene que proveer, por más que no quiera, porque es obligación del Estado el juicio previo. Y además porque tiene que haber una confrontación igualitaria, igualdad de armas dentro del proceso. Y esa igualdad solamente se puede dar entre dos técnicos. Fiscal, un técnico en la materia, y el defensor público, que también es un técnico en la materia. ¿Verdad? Eso solamente puede preservar. Vean, se le impone, claro, se le impone, en contra de su voluntad. ¿Pero por qué? Porque el Estado está obligado a desarrollar un juicio previo, un juicio en ciertas condiciones para poder eventualmente condenar a una persona. Porque a veces, haciendo una lectura rápida, dice, ¿pero por qué? ¿Por qué se impone? Y siempre va a haber otra razón para esa cuestión. Después, veamos el 6. 7. Comunicación previa y detallada de la imputación, así como a disponer copia, medio indispensable para el ejercicio de su defensa en libre comunicación. Esto se vincula a la necesidad de preparar la defensa efectiva. El derecho a recibir copia, documento, recibir información detallada de la imputación. Porque a mí me tiene que decir por qué me van a procesar, por qué me procesan, cuáles son los hechos, cuáles son los elementos. Porque solamente si tengo conocimiento de eso puedo ejercer la defensa. Y para la indagatoria yo tengo que tener eso. Y además tiene otra consecuencia. Si a mí me dicen, le vamos a procesar por este hecho, me tiene que procesar por ese y no cambiar por el camino ni cambiar en la sentencia. Es un elemento muy importante para que haya congruencia en todo el proceso, ¿verdad? En todo el proceso. Porque si a mí me dicen, usted defiéndase por este hecho, en base a este hecho, no me pueden cambiar simplemente. Eso sí estaría afectando mi derecho a la defensa. Porque yo me defendí en relación a un hecho, ¿verdad? Y después me cambian. Hecho, conducta, no descripción legal, no calificación jurídica. Eso es muy importante. Por lo tanto, esto determina esa necesaria congruencia que tiene que tener todo el proceso. Desde los actos iniciales, la acusación, la elevación y la sentencia debe versar sobre la conducta o el hecho que se le atribuyó desde el inicio al procesado. Después otra cuestión importante, esto de que ofrezca, practique, controle, impugne pruebas. Eso ya habíamos dicho que es parte del derecho a la defensa, el control de pruebas. Ofrecer, practicar, controlar, impugnar pruebas es simplemente está vinculado al ejercicio propio del derecho de la defensa que habíamos señalado como uno de los elementos que integran el contenido del derecho de la defensa. Pero después viene en el 9 algo más interesante todavía, que es el principio de la legalidad probatoria o la garantía de la legalidad probatoria que dice aquí. Dice que no se le opongan pruebas obtenidas o actuaciones producidas en violación
de las normas jurídicas, legalidad de las pruebas. Y esto es importante porque nos forma parte de nuestra cultura. Generalmente el Ministerio Público, porque es autoridad, acompañado por jueces, hacen de cualquier forma. Cito como punto de referencia. Se entra en una casa sin allanamiento. Se recoge de ese allanamiento alguna evidencia que compromete la responsabilidad penal. Pero se había ingresado sin orden de allanamiento. Y la Constitución dice que solamente puede allanarse el recinto privado por orden de allanamiento de autoridad judicial, ¿verdad? Salvo las situaciones previstas en la ley, ¿verdad? Ese es un límite para adquirir evidencia o datos probatorios. O, por ejemplo, se interfiere la comunicación sin orden judicial para obtener datos probatorios. Una serie de situaciones que pueden darse. Y eso no sirve. Claro que por eso se critica mucho, porque se favorece la delincuencia, se favorece la impunidad, etc. Entonces yo siempre le digo, ¿y por qué no hacen bien nomás su trabajo? Si estamos obligados a hacer bien, que el trabajo de investigación lo hagamos bien y no va a haber problema. Porque siempre están las previsiones legales para tomar los recaudos para que se haga bien. Claro, y además, acá no solamente hace referencia a pruebas, porque las pruebas son las que se realizan ante el juez y la que va a justificar la sentencia. Pero también dice otras actuaciones que pueden tener relevancia probatoria. Y ahí, por ejemplo, me imagino un allanamiento sin orden judicial. Sin orden judicial. Claro, no todo, porque también a veces hacemos la distinción. Acto probatorio, lo que sirven para fundar la sentencia, se hace ante el juez. Acto de investigación hace el Ministerio Público, que generalmente no es bajo control. ¿Por qué? Porque están haciendo el seguimiento, etcétera, etcétera. Pero hay también límites a la investigación de él. No puede ingresar nomás en la casa ajena, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Constitución dice, no puede interferir nomás sin autorización, sin permiso judicial. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante. Y además de esto, después, esto se desarrolla en derecho procesal penal, que ustedes van a estudiar después, legalidad probatoria y las reglas de exclusión, porque también la jurisprudencia y la doctrina, fundamentalmente la jurisprudencia, ha ido elaborando algunas excepciones a esas prohibiciones probatorias, porque en definitiva es prohibiciones probatorias. Es decir, no se puede probar de esta forma o con estos datos o datos obtenidos de esta forma. Por ejemplo, por más de que en ese allanamiento donde no hubo orden, se incautó marihuana, ese no sirve. Lamentablemente no sirve. Porque se produce en violación a la forma establecida en la ley. Si hay otra fuente independiente, otra cosa, dicen, ¿verdad? Otra fuente independiente. Podría eventualmente probarse de que ahí esa marihuana igual se iba a encontrar. Así son las elaboraciones doctrinarias y jurisprudenciales. O porque dice, pues hay una doctrina que me parece interesante,
para aquellos que hablan demasiado. Decía la teoría del riesgo. Si usted habla con tercera persona, tiene que saber, dice que puede filtrarse, que se puede difundir eso. Así que si usted no cuida su conducta, no le pida al juez que le cuide. Esa es una regla elaborada para admitir, por ejemplo, esa cuestión de escucha telefónica. Y hay varios. Pero vinculado al tema de la legalidad probatoria, se elabora en la doctrina penal una serie de exclusiones. Inclusive, la Corte Suprema Paraguaya había utilizado un criterio que yo no comparto, pero ya aparece en algunos precedentes. Dice, no hubo orden de allanamiento, pero hubo consentimiento del interesado. Y yo siempre digo, pero no establece pues, la ley como una regla, como una excepción del consentimiento. ¿Y cómo luego puede haber consentimiento cuando ya el proceso ciudadano se siente acorralado por la policía frente a su casa? ¿Cómo no le va a decir, entre señor? Imposible que no le diga eso, ¿verdad? Entonces, pero jurídicamente no aparece como una excepción a la regla, pero se utiliza a veces en algunos precedentes, inclusive la Corte Suprema Paraguaya dice, ahí es cierto, no hubo una orden de allanamiento judicial, pero hubo consentimiento, entonces no hay afectación a su derecho a la privacidad. Y así se sostiene en algunos casos. Solamente vinculo a este tema de la existencia de esas famosas reglas de exclusión. Porque ustedes van a estudiar, inclusive, el tema de prohibiciones probatorias se lee más con mayor profundidad en derecho procesal penal con ese título. Y además le planteo otro. Y vamos a suponer que el procesado obtenga interfiera una comunicación telefónica en donde por el hecho que a él se le procesa a una persona dice, no, yo soy el que le mató al fulano de tal, y ahora está purgando condena por eso fulano. ¿Podría ese utilizar esa prueba utilizar en el proceso para tratar de lograr que se lo exonere de responsabilidad? Doctor, Sí. estudiando que esas pruebas se suelen admitir cuando lo que se busca es proteger un bien jurídico mayor, ¿verdad? Entonces, Esa es una teoría de la regla de exclusión. El principio de ponderación que se utiliza en Alemania con mayor frecuencia. Y inclusive ustedes que van a leer la Roxin y eso, van a encontrar ahí la explicación de la famosa teoría de la ponderación. Y hay un ejemplo inclusive de Roxin que decía, bueno, y si vamos a utilizar, porque estaban pensando atentar contra un local comercial, entonces haciendo una ponderación entre los bienes jurídicos protegidos y la afectación de su derecho a la comunicación, entonces la defensa de los intereses de la vida de las personas es mucho mayor. Pero eso se discute bastante, pero son elaboraciones doctrinarias con las que pretende justificar la utilización de esos datos que se obtienen irregularmente. Todas las reglas de exclusiones que se elaboraron tienden a eso, a utilizar esos datos probatorios que se obtuvieron en forma irregular. Y bueno, entonces la pregunta era, ¿puede? Y en este caso, conforme con nuestra Constitución, no habría problema, porque lo que la Constitución dice que no se le oponga al procesado. Por lo tanto, el procesado puede utilizar válidamente. O sea que, desde el punto de vista constitucional, no habría problema. Y en razón del tiempo, voy a terminar con algo nuevo que está en el 11. Vean que por primera vez en la Constitución Nacional del 92 se establece la responsabilidad
eventual responsabilidad del Estado por una actividad judicial. Eso no se admitía. Inclusive la responsabilidad del Estado, generalmente por su actividad no se admitía con facilidad. Claro, 1800 y algo ya se admite la responsabilidad por actos administrativos, pero la responsabilidad por actividad judicial, por actividad legislativa, era hasta en algunos países, 1947 y siguiente, recién comienza a admitirse. Por eso es importante, porque el artículo 1711 establece la responsabilidad del Estado por una condena judicial errónea. Es decir, el procesado tiene derecho a ser indemnizado por el Estado ante una sentencia condenatoria que sea errónea. No me pregunten todavía quién va a determinar si la sentencia es errónea. Y eso sí puedo responder, el superior, por ejemplo, Corte Suprema, Tribunal. Pero ¿cuáles son los criterios para determinar si la sentencia es errónea? Ahí sí que ya es complicado. Ahí no hay parámetros. Bueno, pero lo concreto es que se establece desde el punto de vista constitucional el derecho de la persona procesada penalmente a ser indemnizada ante una sentencia que le impuso una condena y que posteriormente esa condena fuera declarada errónea o nula. Primera cuestión. Y ustedes me van a preguntar, ¿y quién paga? Y afirmo, el Estado. Y el alumno ahí, Bruno, me dice, no, pero no puede ser. Si el 106 dice que todo funcionario que incurre en irregularidad en el ejercicio de la función asume personalmente la responsabilidad. Y le voy a decir, bueno, es cierto, acá dice el Estado paga y ahí dice el funcionario. ¿Qué se nos presenta acá? Antinomia. Y hay tres criterios para resolver. En derecho constitucional solamente hay dos: ponderación y el criterio de la especialidad. ¿Verdad? ¿Por qué digo que es el Estado? Porque ese es una norma especial para proceso penal. Sin embargo, el 106 es para todo funcionario público. 106 es una norma general y el otro es una norma especial. ¿Verdad? Por eso paga el Estado. Pero le digo más para concluir. Siguiendo a la Constitución, el Código Procesal Penal del 98, el Código Penal vigente, amplía las causales generadoras de responsabilidad indemnizatoria. Es decir, amplía la posibilidad de que el procesado pueda recibir una indemnización por actuaciones dentro del proceso penal. Pero la causal judicial errónea. Veamos otro. Segundo, tiene privación de libertad y después obtiene sobreseimiento definitivo. Entonces se le tiene que pagar por el tiempo que estuvo privado de su libertad. Un día multa por cada día de privación de libertad según el Código Procesal. ¿Sí? Perdón, procesal penal. ¿Se dan cuenta? Otra causal, estuvo condenado a 10 alzada y superó ya 7. Y después en alzada en la corte le reducen, por ejemplo, a 6 años. Estuvo de más 1 año. Exceso en el cumplimiento de la condena. Entonces también se le tiene que devolver
pagar la indemnización por ese exceso. Por ese exceso. La cuarta causal, prisión preventiva irregular. Esto es muy importante porque aquí hay abuso de la prisión preventiva. Abuso de la prisión preventiva. Tiene derecho a ser indemnizado por prisión preventiva dictada irregularmente. Informe ilegítimo. Y ahora ustedes me van a decir, pero ¿cuándo lo que la prisión preventiva es ilegítima? Y vamos a suponer que se dicte la prisión preventiva, estuvo 2 meses, por ejemplo, y después en alzada se revoca. Ese auto, esa resolución se revoca diciendo, no, aquí no concurren los elementos del 242, lo cual revela que fue irregular. No es igual, por ejemplo, que durante el proceso después se realicen otros datos probatorios, se incorporan otros elementos y ahí, por ejemplo, obtienen un sobreseimiento. Eso no convierte a la prisión preventiva dictada en su momento en irregular. Y esto es muy importante. Sí. Maestro, ¿y cuando se va más allá del plazo del mínimo, hay un compurgamiento de pena mínima y no se otorga la libertad? Yo también comparto en esa cuestión. Yo comparto eso y ustedes saben cuál es mi posición en la Corte. Yo soy el único que siempre aplico el compurgamiento de pena mínima, porque para mí la Constitución es clara, no establece ninguna excepción. Algunos dicen, no, porque estamos reemplazando al juez de la causa. Le digo, no, nosotros hacemos una operación matemática nomás. El juez natural dice, no, el juez natural va a juzgar, yo no juzgo, yo solamente digo, ¿compurgó o no la pena mínima? Y una operación matemática nomás. Y aplicación de la Constitución. Inclusive podría haber hecho punible. Privación ilegal de la libertad. Pero eso también es importante. Como decía alguien en estos días, antes era impensable que a un médico se le procese por malas prácticas, ¿verdad? No había prácticamente, hoy hay, y en buena cantidad. También a nosotros nos va a llegar nuestro turno, a los abogados. De hecho, ya hay algunas demandas civiles por prisión preventiva irregular. Recuerdo un caso emblemático, último, José Francisco Apleyar contra Jorge Bogarín González, que terminó en la corte, ¿verdad? Pero ya hay, y eso es importante porque también los jueces, los abogados, vamos a tener que atender nuestra responsabilidad. Podemos generar pérdida de chance porque no presentamos el recurso. Todo eso puede generar problemas. Pero volviendo al tema, tengo 4 causales por las que puede generar derecho indemnizatorio. Eso me interesa que ustedes entiendan. Yo le voy a elevar una serie de cuestionarios sobre este tema, porque este es un tema nuevo. Una serie de cuestionarios que espero que ustedes respondan. Y después vamos a debatir cuando tengamos un poco más de tiempo. Por lo tanto, hoy por hoy vamos a cerrar por el horario, pero si hay alguna consulta sobre derechos procesales vinculados a esto, porque quería también hacer referencia a algunos límites. Por ejemplo, la cuestión del recinto privado, que solamente se puede ingresar al recinto privado con orden de autoridad judicial. Pero le pregunto, por ejemplo, para entrar en un terreno baldío, por más que sea amurallada, para ingresar a una casa abandonada, ¿se necesita orden judicial? Y no.
Por eso es posible que algunas municipalidades en época de pandemia, de dengue y demás cosas, pidan orden judicial para entrar a limpiar un terreno. No. Orden de allanamiento. ¿Por qué? Porque el recinto privado es un recinto cerrado, donde vive la gente, porque está en función a la privacidad de la gente, del habitante. Por eso ustedes van a ver que se regula en el ámbito de la intimidad. ¿Sí o no? Y después vamos a discutir también si una camioneta totalmente cerrada es un recinto privado o no. Y hay un precedente, ustedes que van a leer derecho procesal a profundidad penal, van a encontrar un precedente de la Corte de Costa Rica que dice que una furgoneta cerrada es un recinto privado, que se necesita orden de allanamiento. Por eso es importante partir. Y le digo más, el recinto privado es una típica expresión indeterminada. ¿Qué quiere decir recinto privado? Y no hay en la ley, no hay la definición, porque no es igual a domicilio. Entonces hay que partir de las características de ese lugar, que se llama recinto privado. Bueno, pero hasta le dejo con unas cuantas interrogantes. Así que ustedes analicen, yo le voy a pasar una serie de preguntas sobre, pero eso es para el próximo lunes, no se preocupen. Era tratar de alzarle el resultado del examen, que es una cuestión de, yo no corregí, así que no tengo nada que ver con la cuestión del examen. O sea, automáticamente, Lorena me enseñó que hay que hacer todo así en forma telemática, informatizada, todo así. Porque ella está en el ámbito de la tecnología. Yo apenas me manejo. Si me piden grabe usted, profesor, pues yo no sé grabarle, así que, ¿qué? Muy bien. ¿Hay alguna consulta? No. Bueno, entonces para provocar la participación de ustedes, le voy a hacer una serie de preguntas en forma de casos, para que ustedes me determinen si en este caso se necesita o no orden de allanamiento, ¿verdad? Son casos reales. Y le voy a hacer la pregunta también correspondiente a derecho a la indemnización. ¿Por qué? Porque generalmente se plantea la indemnización en el fuero civil. ¿Y cómo en el fuero civil por qué ellos van a atribuirse la competencia para calificar si una sentencia penal es errónea o no? No tienen las condiciones técnicas. ¿Y quién le dio esa potestad? Nadie. Y en la práctica hay. Por eso le voy a hacer una serie de planteamientos para que ustedes indaguen mejor. Muchas gracias, señora. Estamos 50 nomás, ¿verdad? Gracias, profesor. Justo cuando dijiste algo de mí se me fue la señal de internet. O sea que a lo mejor por suerte. Bueno, gracias, profe. Muchas gracias. Que vos sos la responsable de que se haga todo en forma telemática, que la corrección